Muy bien, ya estamos en línea. Otro encuentro más de Entrégame tus dudas. Un momento, un espacio que nos hemos recortado en ese tiempo de contingencia para aclarar un poco más las ideas, entender lo que podemos obtener encontrando nuestro camino con la introspección adentro de nosotros mismos. Hoy trataremos temas interesantes. Hoy trataremos el tema del duelo de amor, la codependencia. Trataremos temas de culpas, de resentimientos. Aquí desde Chetumal, Quintana Roo. Aquí tenemos todavía algunas preguntas de ayer. Andy González nos estaba preguntando: desde que fui mamá, repetí muchas conductas violentas hacia mi hijo. Y ahora me siento culpable por haberlo tratado como me trataron a mí, y me siento culpable de su conducta porque es muy rebelde. Y mi pregunta es: ¿cómo debo trabajar esas emociones para no sentirme responsable de lo que él ahora hace como rebeldía? Pues efectivamente eso entra dentro del tema de culpas. Aquí tenemos una serie de sentimientos encontrados. Realmente somos seres humanos. El objetivo de nuestra encarnación, o sea, a lo que venimos, es exactamente enfrentar ese tipo de situaciones. A eso venimos. Cometemos errores. Los errores duelen. Pero ¿para qué sirven los errores? Los errores sirven para aprender. Una vez que hemos aprendido, somos mejores que antes. Así que los errores son un mecanismo de mejoramiento. Si queremos ver un principio creador universal, lo que podríamos llamar Dios, yendo pero un poco más allá de las religiones, ese principio creador nos entrega libre albedrío. El libre albedrío es exactamente la libertad de cometer errores, regarla, asumir la responsabilidad de esos errores, el sufrimiento que nos dan, pero tanto es el sufrimiento que tarde o temprano se genera un aprendizaje y una evolución. Así que el objetivo del error en la ley de causa y efecto que rige el universo es el aprendizaje. Sin embargo, lastimamos también a los demás y llega un momento en que nos damos cuenta que hemos lastimado a personas que amamos mucho, como en este caso son los hijos. Hay una serie de cosas que hay que tener en mente en este sentido. El hecho de que lastimemos a nuestros hijos, en teoría no es una justificación, pero en teoría es también parte del aprendizaje que deben tener nuestros hijos. O sea, ellos también eligieron venir a ese planeta a vivir ese tipo de experiencias porque gracias a ese tipo de experiencias tenían que superar determinadas debilidades que tenían como almas, como espíritus. Esa no es una justificación, pero es así. ¿Por qué no es una justificación? Porque de todos modos nosotros tenemos que tratar de evitar esos errores, pero ya los hemos cometido. ¿Qué hacer? En las conferencias hago seguido un ejemplo. En mi punto de vista, desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista terapéutico, la culpa, el sentimiento de culpa, o sea, yo me siento culpable por haber lastimado a un hijo o a un ser querido tan cercano, es un sentimiento perverso que puede llegar a ser hasta más dañino que el mismo error que cometí. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos una madre que viene con toda una serie
de problemas de autoestima, de codependencia. Hoy platicaremos también de la codependencia. Parejas instables, parejas tóxicas, y no se da cuenta en este camino de encontrarse a sí misma, no se da cuenta que está lastimando, por ejemplo, a su hija que tiene 10 años, 12 años. Llega un momento que emprende mamá un camino de reconocimiento de sí misma a nivel espiritual o como queremos llamarlo, terapéutico, y entonces sí se da cuenta que todos esos años ha lastimado a su hija viene con el mismo patrón de autoestima baja, con el mismo patrón que tendrá de no autovaloración, el mismo patrón de caer en parejas tóxicas, y entonces mamá se siente extremadamente culpable por haber transmitido ese aspecto negativo suyo a su hija. Entonces entra en juego un sentimiento opuesto. En psicología se podría llamar un pendulazo, o sea, pasamos de un extremo a otro, de un extremo de lastimar tanto sin darnos cuenta a otro extremo de ser excesivamente permisivos, porque ¿quién soy yo para juzgar a mi hija? ¿Quién soy yo para decirle a mi hija lo que tiene que hacer, puesto que yo le he lastimado tanto? Ahora me pongo a un lado y trato de no entrar en la vida de mi hija. Entonces sucede que mi hija, por el egoísmo natural de todos los hijos, empieza a odiarme como madre. Me atribuye todos los problemas del mundo, me atribuye las culpas de todo lo que le puede haber sucedido. Todas las culpas de lo que le puede haber sucedido, y entonces me trata mal, no me toma en consideración, todo lo que hace no me pregunta. Y yo tampoco como madre me meto en lo que ella hace. Entonces la muchacha empieza a frecuentar amistades poco recomendables. Yo no digo nada porque, a pesar de que no me gustan esas personas, ¿quién soy yo para decir qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer mi hija después de haberla lastimado tanto? Sigue con ese patrón de odio y de rechazo mi hija, el hijo rebelde. Y puesto que hay que especificar que la rebeldía en buena parte es egoísmo por parte del hijo, pero es el momento en que se está descubriendo a sí mismo, es normal. Pero esa rebeldía está amplificada por las culpas de mamá. Entonces llega un momento, por ejemplo, que mi hija está frecuentando esas amistades poco recomendables, vienen por ella, se la llevan a una fiesta, y yo quisiera decir que no, pero no lo digo. Se la llevan a una fiesta, se emborrachan, se drogan, la violan, luego salen en el coche, chocan porque están borrachos, se matan, y verán que el sentimiento de culpa de mamá produjo una reacción contraria que generó un daño mucho más grave de lo que era el daño anterior. Así que el sentimiento de culpa es perverso. Es natural, por supuesto, pero es perverso. El sentimiento de culpa que nos induce a tener alguna religión, arrepiéntete porque eres un pecador, arrepiéntete porque eres un pecador, eres culpable, es el mismo tipo de perversión ante Dios también, porque para Dios, principio creador del universo, no existe el pecado, existe el error, y el error es un mecanismo de aprendizaje. Él, con la reencarnación, nos da inmensas oportunidades para reparar los errores, aprender de ellos y evolucionar. Así que para Él no existe el error, el pecado, existe el error. Pero nos dicen arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, Ani González, en este caso? Asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. O sea, hasta ahora hemos cometido errores. Me asumo la responsabilidad, pero en este momento yo tengo que mantener el pulso firme con mi hijo, porque
sigo siendo responsable de su educación hasta la mayor edad. Así que mantengo el pulso firme, busco ayuda profesional si él la acepta y voy adelante así, pero no me cargo de culpas que me llevan a ser permisiva, excesivamente permisiva, y me van a generar más daños que antes. Ese es el problema de las culpas. Las culpas son perversas. Asumimos la responsabilidad de lo que hemos hecho, pero sin culpa. El error se queda atrás. El aprendizaje es lo que viene. Espero haber podido contestar bien a tu pregunta. Mientras ya saludamos a Jime Adame. Buenas tardes, Jime. Mario Moreno Martínez, hola. Y Claudia Vargas, les va un grande abrazo. Bienvenidos. No sé si vale la pena decir los nombres en este caso. Bueno, SH nos dice: tengo adicción a un hombre. ¿Qué puedo hacer para salir de esa situación? Aquí se trata de codependencia. La codependencia probablemente, o sea, codependencia y duelos de amor que son junto con pegado, son un asunto un poco difícil para tratar en todo tipo de psicología. ¿Por qué razón? Para que se pueda superar brillantemente una situación de este tipo, es necesario que buena parte de mi personalidad, de mi mente, esté convencida de dejarlo atrás. Si una parte de mí, hola Mario García, si una parte de mí quiere dejarlo atrás y otra parte espera que esta persona regrese, yo estaré con sentimientos encontrados y por más terapias que tome, habrá una serie de dificultades en hacer que se fijen determinados comportamientos nuevos de cambio. Así que es necesario estar convencidos. ¿Cómo podemos estar convencidos? Cuando hablamos de adicción a un hombre o a una mujer, o de codependencia, o de, ¿cómo se llama?, duelo de amor, estamos hablando de un conflicto activo. Ya en otras ocasiones hemos especificado qué quiere decir conflicto activo y conflicto cerrado. Un conflicto cerrado son traumas o cosas que yo he vivido pero ya no están. Me las estoy renovando yo, pero ya se terminaron. Un conflicto activo es algo que día con día sigue, lo tengo en acto y entonces necesito herramientas específicas para sobrellevar esa situación e imponerme. ¿Cuál es la herramienta principal en un caso de adicción a una persona o de codependencia o de duelo de amor? La autoestima, la autovaloración. Esa es la herramienta principal. Es decir, lo que tratamos normalmente de hacer con ese tipo de pacientes, y si funciona obviamente, porque es la base principal de todo eso. Hola Lori Sobac, hola Mario García otra vez, ahora me das una pregunta, y Rosy Reyes. La autoestima es la base de muchos procesos mentales y comportamentales que podemos tener en relación a nosotros mismos y en relación al entorno. Mientras yo me valore, mientras yo pueda estar bien conmigo misma, mientras yo profundamente me siento plena, estoy asumiendo el poder en mi vida. Estoy restando poder a otras personas, a pesar de que las aprecio, pero esas personas ya no tienen poder sobre mí misma, porque el poder lo estoy teniendo yo con mi autoestima. Entonces, una vez que yo he podido reforzarme, empoderarme, aumentar mi autoestima,
poder vivir plenamente sola, romper patrones de errores que cometo gracias a la baja autoestima, entonces automáticamente, sin que yo me percate, sin que me dé cuenta, habrá un alejamiento, un enfriamiento de esa situación que mi autovaloración me hace comprender que no es apta para mí. Es decir, una de las dinámicas que usamos en este caso es trabajar con el niño o con la niña interior, y trabajando con el niño y con la niña interior para aumentar la autoestima, para generar el empoderamiento, es como si hubiera un desdoblamiento entre el adulto de hoy y el niño o la niña de ayer, y el adulto de hoy toma en cargo la educación y el crecimiento del niño de ayer y le promete que lo amará, lo respetará, lo conducirá, lo hará sentir bien y sobre todo no permitirá a nadie que se acerque a él o a ella si no lo ama tanto cuanto él lo ama. Es decir, nadie se puede acercar a mí mismo si no me ama tanto cuanto yo me amo. Ese es el principio. Entonces, cuando yo tengo una adicción a una persona, una codependencia a una persona, automáticamente soy inferior a esa persona. Estoy restando mi autoestima. Soy menos. Esa persona tiene poder de lastimarme y yo ahí como cachorrito arrimándome a él. Pero si yo me empodero, si yo me hago alta, me hago grande, me hago fuerte, cambia los niveles y entonces ahora soy yo quien tiene el poder sobre el otro. Es un mecanismo de reforzamiento de adentro. Esa es la herramienta principal que puede romper el esquema de la codependencia, de la adicción a una persona o del duelo de amor. El duelo de amor es que me dejaron y yo ya estoy en la basura y ya no existo, me dejaron. Terapeuta, ayúdame a que yo me olvide de esa persona. No te puedo ayudar a que te olvides de esa persona porque una parte de ti está requiriendo a esa persona. Siempre espera que esa persona regrese en tu vida. Mientras tú estés esperando que regrese en tu vida, tú sigues con una autoestima baja, una autovaloración baja y él sigue teniendo poder sobre ti. Eso es lo que hay que cambiar. Una vez que tú hayas cambiado, que hayas sanado desde dentro de esa parte, si esa persona decide volverse a acercar a ti, tú serás capaz de juzgar si es útil para ti o si no es útil para ti. Y si es útil para ti, se la cobrarás, en el sentido que él te tendrá que valorar cuánto tú mereces para acercarse a ti. Es como una forma de vendernos. A ver, Mario García nos dice, dos mujeres me dan órdenes atrás de mí, una y otra por lado derecho, órdenes mentalmente. ¿Cómo hago para bloquearlas, ya que me han enfermado anteriormente a tal grado que tuve que dar en tratamiento con el psiquiatra? Mario, ¿a qué te refieres con dos mujeres que te dan orden? Esto se trata igual de autoestima, de empoderamiento, de autovaloración, puesto que me imagino, no teniendo más información, me imagino que son personas de tu familia, personas allegadas a ti, personas que viven contigo y tú te sientes agobiado por ellas. Viene siendo exactamente lo mismo, Mario. Empoderamiento. No puedes bloquearlas, aquellas personas, porque finalmente es muy probable que tú tengas sentimientos de amor hacia ellas, porque puede ser una esposa, puede ser una madre, puede ser una hija, probablemente. Estoy especulando porque no tengo más información. No puedes cancelarlas, no puedes bloquearlas, porque son parte importante de tu vida. Lo que sí es importante es reforzarte tú mismo y entonces tener el poder de
imponer tu voluntad. Eso es todo. No necesitas psiquiatras, necesitas empoderamiento y menos medicamentos. Es relativamente sencillo para trabajar esto. Enrique Barrientos, te mando un grande abrazo, Enrique, y espero poder continuar lo nuestro. Hola, Doménico. Como que hoy hubo mala comunicación entre los dos y no estuvo claro el día de la terapia. Confirma si mañana puedes o cambias el día. Gracias, yo sé que estás muy ocupado. Enrique, cuando se dan las citas, normalmente se respetan. Estoy ocupado, pero estoy ocupado con tu cita. Sí, te la dieron. Yo creo que eso es Miriam quien ya está viendo esta cosa. Miriam, mi asistente, pero si ya tiene cita para mañana, por supuesto que vamos adelante. Mario García ya nos aclara, son mujeres del trabajo. Viene siendo exactamente lo mismo, no puedes alejarlas porque son del trabajo, tienes que convivir en el trabajo con ellas, Mario. Así que es empoderamiento tuyo, viene siendo siempre lo mismo. Mare Mancilla dice, tengo un apego emocional por mi ex relación. Igual, el apego emocional hemos dicho que es la codependencia, lo podemos llamar así, igual. Empoderamiento. Señores, nadie los va a amar más de cuanto ustedes se aman. Nadie les va a dar más valor, más del valor que ustedes se dan. Esa es una constante en la vida del ser humano. Así que en la medida en que ustedes se aman, los demás podrán amarlos, apreciarlos, y en la medida en que ustedes se amen, pueden decidir qué es bien y qué es mal, qué es lo que hay que dejar atrás y qué es lo que viene. El punto es autoestima y autovaloración, empoderamiento. Otra persona que no podemos mencionar dice, mi esposo fue infiel, no he podido perdonarle. Aquí entramos en otro campo, en otro ambiente, el tema de los rencores. Hay que ver cómo es la situación. La infidelidad seguramente es una cosa terrible, una cosa que lastima mucho, pero a veces podría representar aquella prueba que refuerza más la unión, refuerza más el matrimonio. No estoy de acuerdo para nada con la infidelidad. Sí hubo algo anteriormente y este algo ya ha terminado, y yo como pareja quisiera continuar porque ya hemos construido algo, ya hemos crecido juntos, eso ya se quedó atrás, pero hay algo que no logro liberar, no logro perdonar. Este algo que yo no logro perdonar, que pero ya se quedó atrás, es algo que está lastimando más mi relación y está haciendo que mi pareja se vaya, porque nadie quiere vivir con una persona que lo odia. Es terrible, y ese matrimonio se vuelve un castigo. ¿Podemos trabajar esto con el perdón? Sí, si el conflicto ya es cerrado, se puede trabajar con el perdón. Esa es una cosa que trabajamos mucho, es exactamente este tipo de situación. Hay muchísimas personas que vienen conmigo, con nosotros, para resolver ese tipo de situaciones, y normalmente siempre las resolvemos. Debemos tener en cuenta que el contrato matrimonial es un contrato como si fuera un trabajo de equipo en la escuelita. Ni mi esposa es dueña de mi vida, ni yo soy dueño de la vida de mi esposa. Estamos haciendo un trabajo de equipo juntos. Juntos estamos creciendo. Es oportuno que nos respetemos. Pero hay veces que
uno y otro pueden tener alguna inseguridad y entonces caen en el error de lastimar al otro con eso de la infidelidad. Pero a veces también sucede que se dan cuenta de que sí la regaron, o sea, era más importante su propio matrimonio. En este sentido, ese desliz se podría dejar atrás y superar viéndolo como esa prueba necesaria para reforzar la relación. Y entonces hoy somos más fuertes porque hemos vivido tormentas juntos, porque las tormentas nos han enseñado que lo que hemos construido es mejor, es más importante. Así es como podemos resolver ese tipo de cosas, dejarlas atrás y emprender un camino de vida con más felicidad. Acércate porque sí te podemos ayudar. Ahora, si la infidelidad es constante, pues ahí hay otras evaluaciones que hacer. Decidir si está bien o dejarlo atrás. O sea, separarte o seguir y cambiar las cosas. No soy yo quien puede dar consejos, son decisiones que debes tomar tú, pero sí las terapias te ayudan mucho en tener herramientas necesarias para tomar decisiones. Hernández Salim me pregunta la agorafobia, ¿cómo puedo superarla y en cuántas sesiones en una normalmente? Salim, normalmente trabajamos la agorafobia, o sea, la incomodidad de estar entre muchas personas o en espacios abiertos como con muchas personas. Puede que venga de vidas pasadas, puede que venga de experiencias de la infancia, pero normalmente todas las fobias se superan en una sesión en la mayoría de los casos, que se trate de vidas pasadas o de estas. Saludos de Tabasco, desde Tabasco, de Claudia Yanet Ramírez Ortiz. Hola Claudia. Carmelita Flores me pregunta, odio a mi madre y a mi familia, ¿qué hago? Carmelita, el odio es lastimar tu vida propia, tu propia vida. O sea, el odio es una enfermedad del alma, si lo queremos llamar así, o sea, muy fuerte, una enfermedad del alma que puede durar cientos de años o decenas de vidas hasta que se resuelve y volvemos a caer hasta que lo resolvemos. El universo nos vuelve a meter las mismas personas o las mismas condiciones vida tras vida para que nosotros superemos ese tipo de sensaciones y de comportamientos. El Dalai Lama, y tiene mucha razón, decía, si no puedes perdonar por amor, perdona por egoísmo, por tu propio bienestar. ¿Qué quiere decir? Que, como ya lo hemos mencionado otras veces, hola Chelita, como ya lo hemos mencionado otras veces, el odio es como tomarse un veneno muy fuerte, día con día, esperando que ese veneno le afecte a otra persona. Pero si soy yo quien se toma el veneno, es a mí que me afecta, no es a la otra persona. La otra persona le vale, no le importa. Soy yo quien se está lastimando su vida. Por eso dice, por tu propio bienestar, dice el Dalai Lama. Así que llega un momento que tengo que tomar la decisión. ¿Qué hago? ¿Sigo lastimándome en mi vida? ¿Sigo generándome diabetes? ¿Sigo generándome presión alta? ¿Sigo generándome cualquier tipo de dolor articular y cosas de ese tipo? ¿Sigo generándome una fibromialgia, que son cosas que vienen del odio? ¿Sigo generándome un cáncer? ¿O puedo vivir libre y feliz? Finalmente, lo que estoy haciendo es meter a esas personas que supuestamente odio en un pedestal
y todos los días de mi vida me estoy apuñalando el corazón en su honor, dándole el poder de lastimarme. Perdonar no quiere decir estoy feliz con lo que me han hecho. Para nada, eso sería masoquismo. Perdonar quiere decir, ¿sabes qué? Tomo conciencia que soy yo quien se está lastimando. Tomo conciencia que no tiene mucho sentido querer una venganza o querer que tú te mueras, si el primero soy yo quien se va a morir con esa acumulación de energías pesadas que me estoy metiendo en el cuerpo. Así que tomo conciencia que a ti te entrega el universo sabrá qué hacer contigo, yo me libero de esas energías y empiezo a vivir plenamente y feliz. De ahora en adelante, todas las veces que recordaré lo que hubo entre tú y yo, lo recordaré como un aprendizaje X cualquiera, sin ninguna carga emocional, de la misma forma que no tengo ninguna emociones cuando recuerdo el día que aprendí a escribir las vocales en la escuelita. O sea, de ahora en adelante para mí serás una vocal más en el alfabeto, punto, ya, ahí termina. Pero no es que perdono pero no olvido, es que ya no me importa. Vete tranquilo y yo me quedo por mi cuenta. Y entonces, Carmelita, la felicidad, la armonía, la luz vuelve a reinar en tu hogar, en tu entorno. Pedro Serna me pregunta, quisiera saber por qué soy tan tímido. Es cuestión de autoestima generada en los primeros 5 años de tu vida, Pedro. Normalmente depende de eso, ya lo hemos dicho otras veces. En los primeros 5 años de vida, el individuo, o sea, el niño, tiene una frecuencia cerebral muy parecida a la frecuencia cerebral que tenemos durante una sesión en hipnosis. Eso quiere decir que el niño recibe toda la información desde fuera y la hace como su realidad. Si alguien le dice que eres estúpido, si alguien le dice que todo lo que tú dices son tonterías, mejor cállate, mejor no te expreses, el niño se retrae y tiene miedo a expresarse. Ese patrón se le quedará toda la vida, a no ser de que se trabaje. La terapia en hipnosis introspectiva nos ayuda muchísimo a liberarnos de esa timidez. No quiere decir que nos vamos a cantar por todas las calles, pero empezamos a vivir plenamente nuestra experiencia de vida, así como debe ser. Perdón, me voy a tomar un poco de agua. Ali Samudio me dice, la falta de mi padre en mi vida tiene consecuencias en mi carácter y en las decisiones que tomo. Sí, Ali. Es muy probable que la falta de una figura paterna genere consecuencias en el carácter. Y no solo la falta de una figura paterna, aun cuando la figura paterna está, pero no está muy presente o afecta de alguna forma al niño, sí se va generando un cambio en el carácter. Lo acabamos de decir a Pedro Serna, se van generando cambios y decisiones, baja autoestima y problemas de ese tipo que realmente afectan nuestra vida, afectan las decisiones que tomo y me hacen caer en patrones de errores y errores y errores hasta que tome conciencia y haga unos cambios, unas reparaciones en mi parte profunda, y entonces empezaré otra vez a vivir plenamente. Y aquí está la pregunta de Estrella, ¿cómo sanar las heridas del alma? Viene siendo más o menos lo mismo. Hola Lilia Margarita. Viene siendo más o menos lo mismo. Todos los comportamientos automáticos que tenemos, heridas del alma, es un sufrimiento que mi mente profunda ha decidido tener en el corazón, Estrella. Y esto va filtrando nuestros comportamientos. De la misma forma que la falta de mi padre, como dice Ali Samudio,
filtra las decisiones que tomas. El mecanismo es lo mismo. Son comportamientos automáticos que se instalan en el carácter. El carácter es un comportamiento automático. Se genera gracias a las heridas del alma, gracias a las experiencias de la infancia, gracias a la falta de una figura paterna, etc. ¿Cómo lo resolvemos? En las conferencias hago seguido un ejemplo. Antes de hacer el ejemplo quiero explicar. La mente humana está dividida convencionalmente en dos partes, mente consciente y mente subconsciente, mente profunda. El conjunto de la mente consciente y subconsciente son el alma, es lo que sobrevive al cuerpo. Pero la parte de nosotros que atiende al carácter, que atiende a los comportamientos automáticos, que atiende también a la somatización de enfermedades, es la mente profunda, la parte interior. La mente consciente no tiene mucho poder de cambiar las cosas en la mente profunda. Así que por más que yo tome conciencia de que mi comportamiento no es oportuno, de que estoy cometiendo una serie de errores y probablemente sé que los atribuyo a la falta de mi papá o de mi mamá o a las heridas del alma que dice Estrella, por más que yo tome conciencia y sé que esos comportamientos que tengo, esos ataques de ira o esos errores o tonterías que puedo cometer, sé que vienen de allá, no soy capaz conscientemente de contenerlos. ¿Por qué razón? Por más que vaya a conferencias de autoayuda, por más que escuche conferencias bonitas de Domenico Leone o de cualquier conferencista, por más que lea libros de autoayuda, no logro arreglar esas cosas. ¿Por qué razón? A pesar de que cuando he leído esto, yo sé que eso es lo que tengo, el cambio que tengo que aportar a mi vida. ¿Por qué no lo logro? Sencillo. Vamos a imaginar que yo he inventado una receta nueva que puede multiplicar por 10 el facturado anual de la empresa Coca-Cola Company, con esa nueva receta de Coca-Cola. Entonces, en buena onda, como se dice aquí en México, voy al edificio corporativo de la Coca-Cola Company, le entrego la receta al portero y digo, señor portero, aquí está esa receta que puede multiplicar por 10 el facturado de tu empresa. El portero que me dice, very good, muy bien, dámela aquí, y la pone en un cajón que es el servicio postal interno de la empresa, y probablemente en 20 años esa receta nueva llegará al piso 50 del edificio corporativo donde está el consejo de administración que puede tomar la decisión. No es lo mismo que yo vaya con el portero y le digo, señor portero, ¿me podrías organizar una cita con el piso 50 para que yo pueda presentar mi receta? El portero me dice, sí, very good, regresa el tal día. El tal día que yo voy, el portero me acompaña al piso 50, me permite sentarme a la mesa directiva, y yo a la mesa directiva, hola Bernardo, hola Gaby, entrego a la mesa directiva mi receta, y lo más seguro es que mi receta será evaluada inmediatamente, porque ahí es donde está quien decide. ¿Qué quiere decir esto? El portero representaría nuestra mente consciente. Tiene poco poder en tomar decisiones para la empresa. ¿Quién tiene poder para tomar decisiones para la empresa? Es la mente profunda, que es el piso 50, el consejo de administración. Si yo la información de cómo sanar mis problemas se la entrego al consciente con una conferencia, con un libro, con un video de YouTube, el consciente dirá, ay, qué bonito, pero no tiene capacidad de aplicar cambios. Pero si esa receta, si esa información, yo busco la forma de que le llegue al subconsciente, que es el piso 50, ese cambio será inmediato. Eso es lo que hacemos con la terapia en hipnosis. Prácticamente hacemos dinámicas para conducir
la mente profunda a darse cuenta de que lo que está haciendo le está produciendo daño y podría hacerlo de otra forma, que la herida emocional en su momento la vivió como algo trágico, pero si elimina la experiencia, bueno, no tanto la experiencia, si elimina la emoción dolorosa que le había atribuido y lo mira desde otra perspectiva, lo que hoy considera que fue una herida emocional, muy probablemente lo verá como un reto que logró superar y que lo reforzó, y entonces hoy es mejor que antes. Entonces, aquí tenemos Lorena Espinosa. Buenas tardes. ¿Cómo puedo identificar qué problema emocional me causa parálisis del diafragma del lado izquierdo? Bueno, muy probablemente sí hay emociones atoradas ahí. No necesariamente directamente en el diafragma, sino es todo un mecanismo un poco